¿Soy yo la que no escucho nada? No, Nelly, espera un momento que el sistema sacó a María y ella vuelve y se conecta, o si no con el teléfono del pastor José se conecta. Ah, Démosle una ah, horita. ok. Ok. Dije, ¿qué pasó? Pensé que era yo. Ah, no me escuchaban, ¿verdad? No, Ahora sí. Papi, pero este tiene el micrófono activo y se escucha bien bajito, ¿eh? ¿Por qué? Ellos te escuchan bajito, ya no traigo los mismos, pero ellos te escuchan bien. ¿Ustedes me pueden escuchar con facilidad? Sí, claro. Excelente, excelente, No, excelente. entonces perfecto, ya los estoy escuchando bien. No sé qué pasó, pero el celular, ustedes saben que a veces se pone como que delicado de salud. Hay que meterlo a la nevera. Ya ustedes saben el secreto, ¿verdad? Hay Que que llevarlo donde el médico, ahí a Tigo Une o a Claro, uno Nueva York. Increíble, increíble, pero él funciona mejor cuando va a la nevera. Póngale una bolsa de hielo ahí al lado y verá que se pone juicioso. Va a tocar tener la bolsita de hielo aquí, pero que no se nos moje este sitio, porque entonces ahí sí quedamos lindos, ¿eh? Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema. Yo siempre he dicho que cuando Dios me da una prédica, pasa algo especial. Y un día le dije al Señor, Señor, para yo predicar un tema o para yo hablar de ti, yo necesito estar parada. Yo creo que esto se los he dicho a ustedes. Yo le dije, yo necesito, Padre, estar parada. Y para poder hablar del tema, tengo que vivirlo, ¿verdad? Así es que, una vez más, voy a hablar de un tema que me toca vivirlo. Terminamos las pruebas. Se los dije que cuando vienen los desiertos, ¿verdad? Desiertos son algo fuerte. Lo estuvimos terminando en 2 clases. Hoy hay un tema muy especial que vamos a tratar. Cuando el Señor no cumple las expectativas nuestras. Amén, amén, madre. Y me metí este fin de semana, inclusive hoy. Nos vamos para un ayuno total, día de Yom Kippur. Nos vamos a tocar este tema, porque eso no debe ser un punto para que la fe caiga, sino para que sigamos confiando en la soberanía de nuestro Dios. Amén, amén. Padre amado que estás en los cielos, gracias por este despertar, por el tema. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de las dificultades esperamos en ti. Solo tú tienes una palabra de vida. Solo tú tienes una palabra de aliento para cada cosa que nos pasa y eso lo encontramos en tu palabra. Señor, ayúdanos a cambiar día a día la perspectiva. Oh Dios, a alinearnos al propósito tuyo. A poder entender, Señor, que al igual que Job, ministros, ovejas, todos no estamos exentos, Padre.
de estar en este mundo y de conocer, Señor, tu voluntad. Gracias por el fin de semana. Gracias por el día de hoy que nos permite vivir, por el aire que respiramos, por la vida de cada hermano. Gracias, Espíritu de Dios, porque en medio de las dificultades tú te glorificas. Así es. Guárdanos en el hueco de tu mano Guíanos, Señor. y tráenos, Señor, una paz que sobrepase todo entendimiento humano. Así es. Tráenos, Padre amado, el reino a la tierra. Llévanos a vivir siempre nuestra mente, nuestra parte emocional y nuestro espíritu al reino de los cielos. Así es, Señor. No nos dejes en ninguno de los momentos, Dios, ni de las circunstancias que trae el mundo. Necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén y amén, Madre. Amén. Familia, tema: cuando Dios no cumple las expectativas nuestras. Todos los seres humanos tenemos expectativas que jamás hemos llegado a verlas realizadas en su totalidad. Y es que vivimos dentro de un mundo caído, no se nos puede olvidar eso, donde las cosas no funcionan perfectamente, donde vamos a encontrar que la corriente misma de este mundo está bajo el maligno. Y nos encontramos ante una realidad que batallamos con expectativas frustradas. Tal vez las cosas no me han salido como lo esperábamos. Tal vez imaginaste este 2020 muy diferente. El 31 de diciembre del año pasado. Y al mirar la fecha de hoy, sientes desilusión en tu vida. Tal vez este suceso te ha marcado de una manera tan grande en el área económica, en el área laboral, en el área social. Y sientes que este año ha sido un año perdido, económica, laboralmente. Y eso causa en ti y en mí un poco de frustración. Porque sabes que es irrecuperable el tiempo, el crono. Y la vida se ha tornado diferente a como nosotros la habíamos planeado. Y este es un estado mundial. Porque no solo lo está pasando en Colombia, ni a María, ni a Carmen Alicia, ni a Pastora María, sino también inclusive a la gente de Italia, que en este momento intentan recuperar la vida normal. Ayer hablaba con mi hija y me dice que Múnich, infectado, más el 60%, cerraron frontera, volvieron a cerrar frontera. Mi hija está trabajando con pasabocas que son forrados en plástico. Me dice, la respiración sí es bien difícil, mamá. Todas las cosas aún nos están cambiando y no vemos todavía la salida, ¿eh? Enfrentas una desilusión o una crisis, una falta de fe. Puedes llegar a sentir que no ha hecho lo que esperábamos. Muchas veces se siente como que no le importa lo que estamos viviendo. Hoy quiero hablarte de un personaje que llegó a sentir todas estas cosas. Se llama Juan el Bautista. Un hombre que fue profeta, que venía de una familia sacerdotal y su padre era Zacarías. Era sacerdote de la división de Abdías y su madre era Elizabeth, una descendiente de Aarón, prima de María, madre de Jesús.
Cuando tú te enfrentas a leer los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, afirman que la profecía dada 700 años antes del nacimiento del Mesías se refería a Juan cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Cuando oímos esa expresión, ya tú sabes en el Antiguo Testamento que se está hablando de quién. De Juan. De Juan. Amén. Amén. Ese sería Juan, quien quitaría los obstáculos para la venida de su primo. Su predicamento es basado en un llamado al arrepentimiento y un llamado a volver la vista, la mirada, la cara a la presencia de Dios. Dentro de la cosmovisión hebrea, el arrepentimiento no es un desahogo, no es un llorar, no es un quebrantarte por un día porque me siento mal y voy entonces ante ti a pedir perdón, pero recaigo en el pecado y lo hago repetitivo en la vida mía y este accionar continúa. No, esa es la manera como los cristianos enfrentamos el arrepentimiento. Lo que diríamos en nuestro albor es que yo rezo y peco, empato. Dentro del pueblo de Israel, la palabra arrepentido es cambiar el rumbo de mi vida y retornar el camino de la salvación. No volverlo a caer, es tener conciencia de lo que estoy haciendo. Por eso el pueblo se arrepiente cada año. Yom Kippur existe. Porque es que en donde te has caído toda la vida, digámoslo, María Ribón cuando dice no voy a tomar más Coca-Cola. Las que están aquí me conocen y se congregan conmigo. No voy a tomar más Coca-Cola. Duro 3, 4 meses y después me deschapeto. Como la Coca-Cola me sirve y vea un chocolate, una torta de chocolate o una pizza, una hamburguesa, Dios mío, ¿ustedes qué creen que se me viene a la mente? O que me hagan unas crispetas, ¿qué creen que se me viene a la mente? Un vaso de agua. La Coca-Cola. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros pensamos que el arrepentirnos es de todos los días. El arrepentirme delante de la presencia de Dios es permitir llevar la Coca-Cola hasta su presencia y decir: esto no lo vuelvo a tocar más en mi vida. Me da un año para que yo sea fiel y aprenda a caminar en fidelidad referente a lo que he dejado. Amén, pueblo. Amén. Me he hecho entender con este tema. Sí, señora. El arrepentirse en hebreo, recuerda que es cambiar el ritmo, el rumbo de lo que estás acostumbrado y retornar a Dios. Entonces Juan vino para que la gente volviera al Padre, bautizándolo a la gente en el Jordán, proclamando que el Mesías llegaría y se sacrificaría como cordero para limpieza del pecado del mundo. Ese fue su objetivo. No solo Isaías predicó acerca del ministerio de Juan, sino también lo hizo Malaquías 400 años antes de Cristo. En los últimos versículos de la Biblia dijo: he aquí, yo os envío al profeta Elías, alguien que traerá el espíritu de Elías. Recuerden que él ascendió a los cielos en un carro de fuego. Antes de que venga el día
de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice Jehová. Malaquías 4, versos 5 y verso 6. Y fue dicha esta palabra acerca de la venida de Juan, un hombre que traía características especiales parecidas a las del Mesías, porque el día que él iba a llegar a la tierra, el ángel Gabriel lo anuncia de la misma manera que anunció a Yeshua HaMashiach. Juan el Bautista fue anunciado a Zacarías por este ángel y hace una alusión a Juan diciendo que ese niño haría que muchos se convirtieran al Señor y que iría delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver a los corazones de ellos, como lo leímos anteriormente también en Zacarías. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra que Juan era aquel Elías que debía venir a la tierra antes de que él viniera. Lo dice en Juan 11:14. Había una claridad en el proceder, ¿verdad, de Elías? Fue tanta la influencia de Elías dentro del pueblo de hebreo que Juan tenía sus características propias y su forma de vida era diferente. Todos sabemos en la clase anterior que vimos que fue criado en el desierto, fue formado en el desierto, se convirtió en un hábitat natural, su alimentación era diferente. Su forma de vestir también lo era. El momento cúspide del ministerio de Juan es cuando bautiza al Mesías. Y el poder ver la manifestación de la Trinidad cuando se hace evidente diciendo que es el Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende del cielo y se escucha la palabra que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo la complacencia. La importancia de Juan el Bautista es tan notoria que se consideró el último profeta del antiguo pacto y es el precursor inmediato del Mesías, quien establecerá el nuevo pacto para la humanidad. Él fue la mitad, él fue el centro de lo pasado con lo presente. Fue tan importante el ministerio de Juan que Malaquías e Isaías hablaron de él antes de su nacimiento y a su llegada fue anunciado por Gabriel. Cuando yo hacía este estudio me imaginé que Juan, conociendo los escritos del Antiguo Testamento de la Torá, podía haber pensado, yo no veré muerte, porque si traigo el espíritu de Elías, viviré como Elías, teniendo sus características presentes como las tenía. Y como Elías no vio muerte, yo tampoco veré muerte. Y cuando yo saco esta determinación y la comparto con ustedes, me he metido este fin de semana a leer los libros antiguos y a mirar las características que él tenía en el proceder de él, en la forma que comía, en las partes donde estaba, e inclusive en el atuendo que llevaba. Vestía con piel, al igual que Elías, tenía correas en pieles, sandalias en pieles. Tenía muchas características.
las expectativas que nosotros nos podemos hacer pueden no ser concluentes con la soberanía divina de nuestro Creador. Yo quiero que eso lo tengas muy presente. Por eso quiero compartir este tema con todas las personas que están pasando una crisis de fe en este momento o una situación inesperada que estamos viviendo. Juan también la experimentó. Había un pronóstico inesperado. Hubo conflictos con Herodes. Él denunció públicamente el pecado de adulterio que la cuñada tenía con él. Sin embargo, Herodes intentó legalizar su pecado y esto fue el mayor escándalo cuando se casaron, porque ahí fue donde entró la voz que clamaba en el desierto para descubrir lo que se había hecho en escondida. Los comentarios de Juan incomodaron muchísimo a la jerarquía, a Herodes, y fue encarcelado. La influencia de Juan fue tan grande ante el pueblo de Israel porque ellos miraban el accionar de la monarquía, una monarquía mala, y la manera de callar a Juan era metiéndolo en la cárcel y aislándolo de los demás. Ya ante el mensaje que vendría un verdadero rey, ponía a pensar la monarquía, porque era una de las palabras que traía y decía y repetía el Bautista, que viene detrás de mí. Yo no soy digno de desligar su sandalia. Pero ¿qué podía también él decir en ese momento? Que él era el que era el nuevo rey, el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Y ya cuando decía que era el rey, ya la monarquía temblaba. La monarquía temblaba ante el mensaje que vendría un verdadero rey. Dentro de la fortaleza, Juan podía recibir visitas y sabía que ya el Mesías estaba dando a conocer el Evangelio. Cuando tú miras Lucas 7, del 18 al 28, te vas a dar cuenta de una gran verdad. Y yo quiero que alguien lo lea, porque los discípulos de Juan llegó a tener discípulos, les dieron buenas nuevas de todas las cosas y los llamó Juan a los dos de sus discípulos para que llegaran ante Jesús a hacer una pregunta. Yo quiero que nos concentremos en este capítulo de Lucas 7, 18, 28. ¿Quién lo tiene? Por favor. Lucas 7. Lucas 7, 18 al 28. Okay. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Mas ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué saliste a ver? Un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Vamos a desglosar desde la perspectiva hebrea. ¿Qué significa esto? Primer punto. La confusión y la duda pueden estar aún en el profeta más usado por Dios. Así que no se crean que los ministros somos exentos de no sentirnos en un momento acorralados. La confusión y la duda pueden estar en el profeta más usado por Dios. Primer punto, desglosémoslo. Verso 18. Fueron a contar los discípulos la resurrección de la viuda de Naín, las enseñanzas de Jesús y de los milagros. Y Juan los envía a preguntar si él era el que se esperaba. Esa es una pregunta muy fuerte. Juan había visto descender al Espíritu Santo el día que lo vio bajar para ser bautizado. Cuando él manda a hacer esta pregunta es porque había duda en su mente. Él escuchó cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Pero qué lo hizo mandar a preguntar si él era lo que se esperaba? Las circunstancias que vivía. Es decir, en el albor de algunas Biblias modernas, encontré que esa pregunta era: ¿eres o no el Mesías? ¿O parece que no lo eres? Porque Bautista se había esforzado quitando los obstáculos, bautizando a la gente, y al verse encerrado ahí, que llevaba mucho tiempo, Juan sabía que su fin estaba cerca. Sus días estaban contados y ya habían acabado. Él lo sabía dentro de su corazón, pero habían dos formas que lo preocupaban. Él fue un ministro breve, pero poderoso e intenso. Y se ve con mucho potencial, pero encerrado. Solo podía ver en su vida dos panoramas, y yo quiero que lo tengas claro. Uno de los hombres más usados, más fuerte. Fíjate la manera como entró a la tierra, la manera como vivió, cómo confrontaba a la gente. Él sabía que tenía mucho potencial. Tal vez él esperaba entre él y Jesús, agarrados de la mano, no solo por ser primos, sino porque hablaban el mismo lenguaje espiritual. Él esperaba, sus dos panoramas eran estos. Primero, el Mesías no actúa a mi favor. Llevo ya mucho tiempo de estar encarcelado. Segundo panorama, él sabía que podía llegar a su vida una muerte de manera violenta.
ya que esa era la fama de Herodes. Era un hombre cruel y se le conocía así en toda la región. Sabían que él era cruel. Él sabía que una muerte cruel le venía en su vida. Este hombre estaba habituado a vivir libremente y conociendo al ser humano, este encierro lo había deteriorado su estado anímico, físico y se sintió cansado. Llegó a caer en una crisis emocional. Los largos días de espera no eran nada fácil de afrontar. Ahora, el peso de la incertidumbre era insoportable. Y eso lo podemos entender en este momento tú y yo, en este año 2020, cuando hemos estado todavía, inclusive Colombia está en confinamiento. Podemos salir únicamente la gente de días pares y días impares. Y desde el 1 de octubre nos va a volver a regir el pico y placa para los carros. Significa que no puedes salir sino el día que te corresponde la placa de tu carro. O sea, salimos de un lado para entrar en el otro. Cuando sabes que el mundo gira y seguimos aún inclusive sin trabajo, sin resolver deuda, sin ver nuestro entorno de una manera normal. Ahí es donde la fe se afecta. Y eso lo vivió Juan en medio del encierro. Nadie hacía nada por él. Y ni el Mesías ni siquiera lo fue a ver su primo a la cárcel. Se sintió totalmente solo. Eso lo estamos viviendo nosotros. Estamos encerrados. No podemos visitarnos. Inclusive nuestra familia. Si nos sienten con tos, lo primero que te van a preguntar es, ¿tienes gripa? ¿A cuántos les ha pasado? A todos. Todos podemos entender esta situación. El sábado me vino a visitar mi hija y me sintió que estaba como que apretada la nariz. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, orando en la presencia de Dios. Y me dijo, ¿pero tienes gripa? Porque tengo los niños y quiero irte a visitar. Le dije, no tengo gripa. Si quieres, ven, y si no, también. Me dijo, voy a ver porque me has dicho, si quieres, ven, y no también. O sea, ¿te da igual? Le dije, sí. Me dijo, te voy a ver, mamá. Pero es una situación que vivimos todos. Todo. Y esto es a nivel mundial. Y este tema y lo que hemos venido compartiendo desde hace un tiempo para acá es lo que Dios me dice que está afectando más que el COVID al ser humano. Nos está afectando las emociones. Se nos cae el cabello, se nos brota la cara, salen sarpullidos en los cuerpos. Y eso es parte de lo que estamos viviendo. Seguramente que Juan poseía un conocimiento de la palabra como lo tienes tú y yo. Y el conocimiento lo tenía de las escrituras referente al Mesías. Juan podía pensar en ese momento en la entrada que en ese tiempo se hablaba cuando llegó a la sinagoga y abrió los rollos en Isaías 61. Y llegó a leer el mismo Mesías diciendo que daría libertad a los cautivos. Esa palabra te aseguro que se anidó en el corazón y en la mente de Juan el Bautista. Y al verse ahí encerrado, pudo haber pensado,
¿por qué no lo hace conmigo si vino a traer libertad a los cautivos? Yo también estaría como cuando estaba libre. Él extendía el evangelio en una parte, en un territorio de Israel, y yo cogía la otra parte. Y bautizaban los dos. Él tenía sus expectativas propias. Y esta es la mayoría de personas, nos hacemos esta misma pregunta. Si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hace conmigo? Lo mismo que se le pudo haber pasado a él. Y se le pasó, estoy segura, por la forma como le mandó a preguntar. Mucha gente no tiene dudas de la capacidad de Dios. Yo no lo dudo. Pero para nosotros que somos cristianos, nos es difícil creer que el que tiene todo el poder todavía no ha reaccionado a favor mío. Y si lo puede hacer, ¿por qué conmigo no lo hace? Yo le he oído expresiones a gente cristiana dentro de la iglesia que me han preguntado, pastora, yo quiero que usted me responda algo. Y yo, amén, dígame, hermano. ¿Por qué los malos prosperan y por qué los hijos de Dios seguimos en opresión? Y lo que hago es abrazarla porque no tengo la respuesta. Y le digo, la soberanía de Dios es grande y su misericordia nos rodea todos los días. Dice, sí, pastora. Pero yo veo que el de al lado que vende droga junto a mi casa vive mejor que yo. Y me lo han dicho. Y yo le dije, tú tienes vida eterna y él tiene perdición eterna. No desees lo que la polilla se lleva en este momento. Y he tenido que orar fuerte, ¿oíste? Con esas personas que me lo han dicho. Quiero decir que aún el precursor del Mesías luchó por entender la naturaleza del ministerio de Jesús, Juan el Bautista. Los mismos apóstoles del Mesías llegaron a tener dificultad para entender quién era Jesús. Y él se lo tuvo que preguntar. Y fue después de la muerte de Juan que Pedro entiende y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Juan esperaba un nuevo rey para Israel que venía a gobernar al mundo. Eso era lo que él decía. En este periodo de la historia del pueblo, esperaban a un Mesías. Israel, eso era lo que esperaba, eso fue lo que pregonó Juan. Y ellos vivían bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces, al venir el Rey de Reyes, ellos esperaban a un Mesías político, conquistador, militar, que los librara de la opresión del Imperio de Roma. Esas eran sus expectativas. Ellos vivían muy enfocados en la situación presente. No podían ver que mi padre deseaba hacer algo mucho más grande para la humanidad, como era traer la salvación y vida eterna para nosotros. Amén. Juan anunció un juicio y lo que el Mesías hacía era obras de misericordia y de amor. Se desenfocó hasta Juan en un momento, ¿viste? Yo pienso, después de haber hecho todo el estudio de la vida de él y de cada palabra desde la perspectiva hebrea, puedo pensar que Juan llegó a decir, no entiendo cuál es tu plan. No entiendo cuál es mi lugar dentro de tu plan. Te bautizo, sigo predicando en una parte, tú sigues predicando en la otra. Ambos hablamos el mismo lenguaje, ambos hablamos de tu reino. Viniste como rey,
Dijiste que traías libertad a los cautivos el día que abriste los rollos en la sinagoga. Y quiero decirte una cosa. Quiero que la escribas y te quede en tu mente, que aprendí de los libros nuestros. La duda no es contraria a la fe, sino un elemento de la fe. La fe y la duda caminan juntas, como el trigo con la cizaña. Vemos que este hombre no pudo. Este hombre no pudo ser visitado por el Mesías. Pero también vemos que este hombre no dudó en preparar el camino del Mesías. Pero las circunstancias que vivió encerrado solo hizo que llegaran la duda. Generalmente esta duda se manifiesta en nosotros cuando no podemos comprender lo que Dios está haciendo o lo que Dios está dejando de hacer a favor nuestro. ¿La tienes clara? ¿Me hago entender hasta aquí, hermano? Amén. Muchas veces Amén. hemos dicho, si estoy esperando en ti, entonces, ¿por qué no veo aún? Si conoces mi situación, mis circunstancias, ¿por qué no actúa a mi favor? ¿Hasta cuándo he de esperar? Yo pienso que todos algún día hemos sentido y hemos dicho estas palabras. Y fue lo mismo que sintió Juan, ¿sabe? Cuando mandó a sus 2 discípulos. Segundo punto. Dios es lo suficientemente grande para manejar nuestras preguntas más difíciles. Quiero que sepas algo. La pregunta honesta jamás ofende a nuestro Padre Celestial. Lo que mi Padre condena es la rebelión. Mi Padre es capaz de comprender todo cuestionamiento franco que nosotros podemos tener. Así estemos adoloridos y confundidos como Juan. Pero mira la respuesta que dio Yeshua HaMashiach, dejando un espacio a la fe. Él no fue directo en su respuesta, porque necesitaba saber que tu fe puede aumentar cuando ves las cosas, cuando ves el obrar, el accionar de él. Juan manda a estas 2 personas a hacerle una pregunta: ¿eres o no eres el Mesías? Tú eres la persona que nosotros estábamos esperando. Tú eres entonces esa persona que él preparó el camino, te quitó los obstáculos para que viniera. Ese eres tú. Eso fueron lo que ellos fueron a decirle a Jesús. El verso 21 nos da el análisis de lo que el Mesías dijo. En esa misma hora no respondió Jesús ni sí ni no, pero en ese mismo momento en que le están haciendo esa pregunta fuerte, sanó a muchos enfermos, sacó espíritus malos, a los ciegos les dio la vista. Demostrando su poder, les dijo en el verso 22, id a hacer saber esto a Juan, lo que has visto, lo que has oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo visto son obras. Yo quiero que lo tengas claro cuando le dijo, dile lo que has visto. Cuando le dijo, dile lo que has visto, dile que has visto mis obras. Dile lo que has oído, que son el mensaje que estoy dando. Esta es la misión divina del Mesías. Se les mostró. Esa era su credencial. Pero él desea que estas obras revelen su identidad en vez de hacer reclamo acerca de cualquier duda que podamos tener. Por eso decía el Mesías, mi reino no es de este mundo. Su objetivo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde la grandeza está en la humildad y en el servicio que prestaba. El impacto de Jesús no estaba en hacer combate contra el poderoso ejército de Roma, sino en sus obras de amor y misericordia con los más necesitados, con aquellos que él dijo, los pobres de espíritu. Las obras del Mesías es trabajar desde el interior hasta el exterior para transformar al ser humano. Entendamos que nuestras expectativas pasajeras pueden no tener sentido si no vemos el panorama completo. Y él lo dijo, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Estamos muy por debajo de lo que proyecta para nuestras vidas. Por eso nuestras expectativas frustradas no significa que él no está actuando o que no le importamos. Significa que en su vista ilimitada sabe que lo que está haciendo, aunque no lo entendamos, es lo mejor para nosotros. Esta es la manera como el Mesías termina el mensaje para Juan el Bautista, cuando él llega al verso 23. Dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y sabes qué es bienaventurado? 2 veces bendecido. Demandando fe en medio de cualquier circunstancia que viva, ya sea enfermedad, crisis económica, crisis laboral, falta de alimento, inclusive la salud. Doblemente bendecido el que no haya tropiezo en él. ¿Qué es tropiezo? Tenemos que llegar al griego porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue escrito en griego y lo llamaron como escandalizos, que es la misma palabra que tenemos nosotros en nuestro idioma español, que se llama escandalizar. Su raíz es griega y tiene el sentido de carnada, de hacer caer al ser humano en una trampa. Escandalizo es una trampa. Juan en ese momento estaba en peligro de caer en esa trampa por pensar que Jesús no hacía nada por él. Este verso 23 dice, doblemente bendecido el hombre que sigue confiando en mí, aunque yo no cumpla sus expectativas, que él no está actuando a tu favor.
Solo que no conoces. Estás en un punto de tu vida que no conoces en este momento. ¿Para dónde sigue él la mirada y el rumbo de tu existencia? O sea, les decía Juan, no pierdas la fe. Yo sé lo que estoy haciendo, aunque no sea lo que tú quieres que yo haga por ti. Juan tal vez esperaba que lo fuera a ver a la cárcel, que lo sacara de ahí. Viniste a traer libertad a los cautivos. Yo estoy cautivo. Ven y sácame. Tercer punto. La evaluación que Jesús hace de Juan el Bautista no se ve afectada por la decepción ni los cuestionamientos expresados por medio de los mensajeros. A él no le afectó la pregunta. Por eso te digo, no importa cuán frustrado te sientas, cuando le expresas tus emociones, no le está faltando el respeto, él lo aguanta. Lo que no aguanta es una rebelión. Y fue lo que te dije en el segundo punto. Pero cuando tú analizas en este punto, el tercero, los cuestionamientos, ahí no lo afecta. Tus preguntas no lo afectan. Debemos analizar que cuando estos mensajeros se van, ojo, se van, delante de ellos no dijo nada. Solamente mostró sus obras. Esa era la respuesta que viniste a buscar. Te lo mostraré. Pero cuando ellos se van, dice la palabra, es cuando el Mesías elogia públicamente la vida de Juan. Es cuando le da un posicionamiento. Y tú lo miras desde el verso 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? La primera pregunta. Una caña sacudida por el viento. Vamos a analizar esta expresión desde la perspectiva hebrea, la cosmovisión nuestra. ¿Qué fuiste a ver? ¿Querías ver a un hombre débil, falta de carácter, que cedía ante las presiones complacientes de la gente, ante su mensaje? Verso 25. ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto con vestiduras delicadas. Fuiste a ver a una celebridad popular con apariencias y comodidades e importantes amigos. He aquí, les daba la respuesta. Todos los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites, viven en los palacios de los reyes. Y les continúa el pueblo preguntando: ¿qué saliste a ver? A un profeta. Y les digo, sí. Os digo, más que profeta. Verso 27. Porque este es el que de quien está escrito, y habla ya de Malaquía. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y les termina diciendo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan, siendo Juan el último de los profetas y el mayor del Antiguo Testamento. Así como él dividió, Yeshua HaMashiach, entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y un antes de Cristo y un después de Cristo, así Juan también pudo dividir, siendo el último profeta y el precursor de la llegada del Mesías. La vida de los israelitas, cuando tú miras las escrituras, fueron antes de Juan
después de Juan. No ha habido un profeta mayor que él. Él preparó al pueblo para recibir el reino de los cielos y abrió el camino para la llegada del Mesías. Y aún el Mesías sigue evidenciando y le dice al pueblo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él por la humildad de él. ¿Sabes por qué el Mesías trajo su enseñanza? Sabiendo que su derramamiento de sangre traía salvación a la humanidad. Este sacrificio en la cruz nos hace hijos de Dios. Este final de Juan, él sabía que Herodes era cruel. La palabra dice que su final fue decapitado. Pidió Salomé la cabeza después de haberle danzado al rey. Lo pidió la esposa, y así fue muerto Juan. Pero lo que más me impresiona es que Juan, presentando una pregunta dura y manifestando desilusión, la respuesta del Mesías, sus mensajeros, no mostró decepción por Juan ni por su fe. Por eso analicé que no importa la duda que tengas, mi padre la resiste. Y lo pude aprender y lo comparto. Es que nosotros podemos muchas veces sentirnos decepcionados de él, pero él jamás se desilusiona de nosotros y nos sigue amando de manera incondicional. Mientras Juan mostraba sus dudas, el Mesías reafirmaba la vida de Juan en la tierra, exaltaba su caminar. Hermanos, en estos tiempos vivimos una plaga dentro de las iglesias que hace mucho daño, mucho más que el COVID, diría mi percepción. Y esta plaga es llamada la confesión positiva. Así le he puesto el nombre yo. Porque está entrando dentro de nuestras iglesias la motivación, los coach. Yo no sé si está bien dicha la palabra. Los coach o coach. Gente que manejan las emociones. Y dicen que lo que digas se sujeta a la forma verbal de lo que expresas y eso es lo que atraes para tu vida. Y que va a ser el actuar de Dios en la forma que deseamos si tú pactas y lo tendrás. Te llaman y te dicen, aquí está en el altar y abren un paño. Ven y pacta porque es que Dios te ha dicho y utilizan la palabra. Cogen mucho dinero. Y dicen, pacta. Y el pueblo sale corriendo. Deseas algo en tu vida, ven, pacta, tú lo tendrás. Esto está entrando cada día con más fuerza dentro de nuestras congregaciones. Pero esto está confundiendo al pueblo de Dios. Se está enseñando a un Dios sirviente, no a un Dios que es el Señor omnipotente, soberano de todas las cosas. El Padre es el único, como decía Linda la semana pasada, el único que posee la potestad de decirte sí a tu expectativa, pero también te puede decir espera o también te puede decir no. Él es soberano.
Él tiene el control de todas las cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia no miente cuando dice que Él tiene planes para bien para nuestra vida. Así tú no los entiendas en este momento. Así no entendamos por qué seguimos nosotros encerrados y las deudas creciendo. El Padre es el único Dios que puede decirte un sí, un espera o un no. Amén. Según lo que Él tenga diseñado para nuestras vidas. Y a ti y a mí como hijo, no nos toca entender todo el plan, pero sí saber que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. Amén. Su bondad Amén. no está, Amén, así es. su bondad no está a prueba de la opinión de nadie. Es bueno. Mi Padre es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito también en ti, en tu vida. Amén.